Bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy hablamos con Alejandro Hernández, el guionista cubano que está de moda, novelista, productor de cine, profesor además, ganador de un premio Goya al mejor guión adaptado por Todas las mujeres. Eso fue en el año 2013 y ha tenido 2 nominaciones al mismo galardón. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Wendy. Encantado de estar aquí. Gracias por tu tiempo. Oye, quiero empezar yéndonos a Cuba. Tú eres de La Habana, ¿no? ¿De dónde eres tú? Cuéntame de tus inicios y de dónde te viene a ti este amor por contar historias. Bueno, yo soy de La Habana, nací en el Naval, en el Hospital Naval, y siempre crecí, sobre todo en el Vedado, viví ahí en la calle 23 y D casi toda mi vida, luego nos cambiamos a 21 ya. Y, y lo de escribir historias y contar historias, yo creo que me viene de familia. Mi padre tenía un tío también en Cienfuegos que le encantaba contar historias y yo lo que quería era, pues, descubrir el placer de hacer que la gente, de contarle cosas y un día me di cuenta que se podía vivir de esto. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Bueno, y ese fue, me imagino, un día muy feliz porque, o sea, hay muchas historias buenas. Yo creo que cuando uno incluso sube en el metro de Madrid, en la calle, tú escuchas muchas historias, pero que uno las sepa contar y captar la atención de las personas es muy difícil. ¿Qué tiene que tener un guión para captar la atención, para que sea bueno? Según tú. Bueno, que la historia sea potente, que esté bien contada. Eso se nota mucho ya desde que eres pequeño con los chistes. La gente que sabe contar chistes suele ser buenos contadores de historia, ¿no? Porque el chiste tiene una estructura muy sencilla, pero que a su vez tiene que ser muy efectiva, ¿entiendes? De hecho, Sigmund Freud, que yo lo leí mucho, tiene un libro dedicado al chiste y la relación con el inconsciente, cómo contar el chiste, el tema de la sorpresa final, con la que te ríes, con la que te sorprendes. Y eso en pequeñito es como una célula, eso lo engrandeces y terminas encontrando una estructura que te permita contar bien lo que quieres contar. Y sobre todo ahí, bueno, que haya una historia muy potente. ¿Qué es una historia buena? Una historia potente es una historia con un conflicto, sobre todo que no tenga una solución racional. O sea, los buenos conflictos son aquellos que son difíciles de solucionar, porque mientras más difíciles, pues más interés dramático tienen, más tensión generan, etc. Entonces, yo creo que esas son las claves, un poco así, de una manera simple de cómo se cuenta bien una historia. Ya, ¿qué parte de esto es la disciplina de ser un buen guionista, ¿no? La disciplina, el rigor y lo que tú decías, la gente que sabe contar chistes, que tienen esto innato, ¿no? La gente que desde que son pequeños son buenos cuentistas, saben contar historias. Por ejemplo, tú eres profesor, además de todo lo que haces, no sé dónde sacas tanto tiempo, ¿no? Tú detectas en tus alumnos aquel que es que tiene este don o, por ejemplo, valoras más a aquellos que se esfuerzan. ¿Cómo va este balance? Yo creo que las dos cosas son fundamentales. Llevo muchos años dando clases y siempre encuentras el que tiene esto que los americanos llaman el natural. O sea, que lo tienes ya en el ADN, ¿no? Que eres un tío que lo pillas a la primera. Pero me ha pasado muchas veces que he tenido chavales, estudiantes, muy en la Escuela de Cine de Madrid o en la universidad donde doy clases aquí en la Carlos III, tengo alumnos que de repente pues son muy buenos contando historias, pero no tienen disciplina, no tienen un rigor que si quieres dedicarte a esto como un oficio, lo tienes que tener, porque esto significa, yo me levanto todos los días y yo tengo que escribir una serie de páginas, esto no es esperar la inspiración pues es maravillosa, pero la tienes que alimentar con una disciplina y con un trabajo que lleva mucha constancia, ¿no? Y además una cosa que se mantenga en el tiempo. Esto no funciona por impulsos, no funciona porque ahora de repente tengo unas ganas tremendas de contar y luego se me van, ¿no? Yo creo que yo tengo ya 50 años y a mí no se me han ido nunca las ganas de contar. Es una cosa que lo entiendes, lo disfrutas. Yo creo que hay que disfrutar y para mí es un placer enorme. No me imagino haciendo otra cosa en mi vida. Yo creo que, como me dijo una vez alguien, si consigues vivir haciendo lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Ya. Porque es la verdad, porque en realidad sí, es un trabajo, pero no lo ves como un trabajo. Y por eso es tan importante
ese componente de disciplina, ese componente de establecer un rigor en tu trabajo. Yo, por ejemplo, yo me levanto, llevo a mi hijo al cole, bueno, ya va solo, pero normalmente lo llevaba y luego me iba a un gimnasio. Intento tener una disciplina también de ir a nadar todos los días, para desconectar, para cambiar de chip y tener unas páginas mínimas que intento completar. Porque sobre todo es un trabajo en el cual tú no, esto a diferencia de la literatura, en la cual tú te estableces tus márgenes, tus calendarios, aquí dependes de un equipo. O sea, tú trabajas para una producción en la cual ellos necesitan las entregas en tiempo, necesitan que tú te esfuerces en tener el trabajo terminado, porque eso cuesta dinero, porque hay gente que está dependiendo de eso y por tanto, pues tienes que aprender a trabajar con esos márgenes y no dejar a nadie colgado, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante la disciplina y sin despreciar lo otro, porque si no tenemos el talento para contar las historias, por mucha disciplina que le pongamos, pues va a ser un poco frustrante, ¿no? Y va a ser un trabajo, en el sentido de que lo que tú decías, ¿no? No, tal vez no lo vas a disfrutar, porque no es lo tuyo. Esas páginas que llenas en tu día a día, como para mantener una rutina, ¿son de cualquier tema o trabajas en lo que trabajas según el momento? Bueno, yo normalmente, a ver, yo diferencio dos cosas. Una es la literatura y otra es el cine o las series. La literatura a mí siempre me ha parecido, tengo publicadas 3 novelas, siempre me ha parecido, por un lado, lo más satisfactorio de todo, porque tienes una libertad inmensa. Nunca vas a sentirte coartado por temas de producción, por ir a una cosa muy concreta, ¿entiendes? Entonces, la literatura, en ese sentido, a mí me da más, me da un placer por la libertad que genera y por la satisfacción de escribir narrativa pura, ¿entiendes? Entonces, eso lleva un proceso que es un poco diferente. O sea, el esfuerzo, yo siento que exige más de mí hacer literatura que hacer guiones o escribir películas. No porque sea menos exigente, sino por el tipo de implicación que te lleva a hacer literatura, ¿no? Entonces, como yo lo que digo básicamente es de escribir películas y series, pues entonces me lo organizo de manera que trabaje siempre con unos proyectos determinados en los cuales tengo un tema. O sea, esto es un encargo. Encargo es una cosa por hablar, porque en realidad siempre un encargo yo lo tengo que hacer mío, independientemente de que tú vengas y me digas, yo quiero una historia Esto. sobre la guerra de Filipinas, yo en el momento en que lo haga mío, esa guerra es la mía. Y lo trabajo como si fuera un proyecto personal, porque hay veces que me preguntan, bueno, pero ¿son proyectos tuyos o son proyectos encargos? Yo la verdad es que no lo diferencio. En el momento en que ya yo me implico, pues para mí son tan míos como si fuera algo muy, muy personal. Y ahí no hay diferencia. No, claro, es que si no lo haces estudio, complicado que le puedas poner un sello así como original, que lo sientas. ¿Estuviste en la Hombre, guerra? Sí, Hay continúa. una cosa, hay una cosa que es, esto es un trabajo y se paga, y entonces tú dices, bueno, pues aunque Tienes que no lo mantener sienta contento mío, al yo puedo lector. intentar, pues yo necesito ganarme esto. Yo recuerdo hace años, muchos años, yo tenía un momento de trabajo que no estaba especialmente bien, eso fue en el 2004, creo, y me ofrecieron una comedia. Yo nunca he escrito una comedia así. Gané el Goya por una comedia dramática, la de todas las mujeres, pero no es como dicen los americanos, es mi cup of tea. Yo no escribo normalmente comedia. Y recuerdo que estaba en un momento que económicamente no me iba bien y me ofrecieron eso y estaba bien pagado y decidí no hacerlo. Porque no me vi, porque dije, como lo haga y quede mal, no me Peor. van a llamar nunca más. Y a lo mejor y lo que pasó fue que luego me llamaron para un proyecto que sí terminé haciendo, que no era una comedia, ¿entiendes? Pero no quería quedar mal y no me sentía, independientemente de la necesidad económica que tenía, no me sentía con la preparación para meterme en algo tan serio y que respeto muchísimo como es la comedia, ¿no? No, es que es muy difícil hacer comedia. Me imagino, Exacto. o sea, yo no soy guionista ni mucho menos, pero yo escribo mis cositas y la comedia es como, además es tan subjetiva
Que es como, ok, te puede dar gracia a ti, pero a ti no, es complicadísimo. Estuviste en la guerra de Angola, te reclutaron a los 18 años en Cuba, muy jovencito. Cuéntame cómo viviste esta experiencia, cuánto tiempo estuviste allí y si marcó de alguna forma tu trabajo. Bueno, evidentemente sí, cuando tienes 18 años y te vas a un país en guerra, pues eso te marca, te hace un antes y un después. Yo estuve 16 meses, casi un año y medio. Estuve desde noviembre del 88 hasta, creo que fue febrero del 90. Y claro, es una época muy importante porque tú estás pasando, te tenía 18, regresé con 20 años, entonces es una época en la que tú estás ahí pues intentando entender el mundo, ¿no? O sea, y tienes una manera de entender las cosas que es la que te han enseñado en tu país. Y para mí fue un shock tremendo, ¿no? Porque cuando llegué a Angola me encontré que a nosotros nos contaban siempre esto del internacionalismo, esta polaridad de Guerra Fría, y cuando yo llegué allí me di cuenta que había una realidad de conflictos tribales en la cual nosotros no pintábamos absolutamente nada, ¿entiendes? Entonces, lo agradecí mucho por las amistades que hice allí, por las cosas que viví. Yo nunca había visto un muerto, yo nunca había pasado miedo como el que se pasa en un sitio así, vi gente perder la cabeza, es jodido, es muy jodido, pero al mismo tiempo le agradezco muchísimo porque yo creo que no sería el escritor que soy si no hubiera pasado por una experiencia como esa. Y la verdad que es algo que lo llevas en el cuerpo porque te lleva a ciertos límites, ¿no? En la manera de enfrentarte siempre a ciertas cuestiones. Y aprendes sobre todo de ti mismo. Aprendes de tus límites, aprendes de tus debilidades, aprendes de tus miedos, aprendes de la ansiedad, aprendes claro, yo te digo, cuando yo me fui a Angola, se lo cuento a veces amigos, ¿no? Yo escuchaba mucho heavy metal, oía mucho Iron Maiden, Black Sabbath, todo ese tipo de música. Y cuando regresé escuchando boleros, porque la madurez de repente que experimenté en esos 2 años, y sobre todo yo vivía rodeado de reservistas, porque la gente no lo sabe mucho, pero la mayoría de los soldados que estuvieron en Angola eran reservistas, no eran de servicio militar, eran gente que tenía 30, 40 años, que estaba allí porque quería que le dieran un coche o derecho a tener una casa. Ya sabes cómo funcionan estas cosas en Cuba, ¿no? O la enfermera que necesitaba saber que te ibas allí para hacer méritos y todo eso. Y claro, cuando convives en ese espacio tan intenso con gente más mayor que tú, pues es como una escuela de vida intensa que cuando yo regresé con 20 años, claro, mis compañeros de 20 años, es que había un abismo ahí de intereses, de sensibilidades que la verdad que fue muy fuerte. Es que me imagino. O sea, ya regresaste escuchando una música más suave, más relajada, como diciendo, no, espérate, vamos a calmarnos. ¿Cuándo te vas de Cuba? ¿Cómo es que pasa eso? ¿Tú te vas ya como guionista? O sea, cuéntame un poco de esta migración. Yo terminé yo cuando regresé de Angola hice lengua inglesa en el Instituto Superior de Lenguas Extranjeras. Ajá. Y ahí me gradué de licenciado en inglés y nos pusieron a dar clases en un instituto, cosa horrorosa. Porque claro, imagínate, yo tenía el pelo largo, era una escuela secundaria ahí en el Vedado y aquello fue terrorífico. O sea, yo no estaba acostumbrado a ese tipo de experiencia. Y dije, yo me tengo que buscar la vida de alguna manera. Y entonces, como ya yo había publicado una novela en Cuba, una novela sobre un balsero que se llamaba La Milla, y entonces alguien me habló de que a través de los guiones se podía uno pues buscar la vida, y entonces a través de unos amigos conseguí entrar a la Escuela de Cine de Cuba. Y ahí empecé a hacer unos talleres con profesores norteamericanos, gente muy buena de la Universidad de Columbia. Luego hice un curso con García Márquez, etcétera, que ahí lo hice teníamos un proyecto, yo tenía un proyecto con una escritora cubana muy conocida, con Wendy Guerra. Entramos juntos a hacer ese taller y luego allí conocí directores, conocí a Mariano Barroso, conocí a Manuel Martín Cuenca, dos de los directores con los que más he trabajado.
y de repente me surgió la posibilidad de irme a estudiar un máster de guión de cine en Noruega, que me lo ofreció Daniel Díaz Torres. Y entonces me fui con 28 años, que me costó un trabajo tremendo irme. Yo pensaba que no me iban a dejar salir nunca. Y al final, cuando el avión despegó, esta sensación que tenemos los cubanos cuando finalmente sales del puñetero país donde llevas deseando mucho salir, porque ten en cuenta que yo cuando regresé de Angola viví un proceso, claro, tú llegas de Angola muy confundido, con justo se estaba cayendo el muro de Berlín, estaban pasando muchas cosas, de repente, periodo especial, y yo tuve una crisis ahí de tipo política, ¿no? De repente yo me he ido un año y medio a un país por defender unos ideales en los que ya no creo, en los que veo una mentira por todas partes, y entonces, claro, eso te genera mucha perplejidad y mucha confusión. Y entonces hay un momento en que ya empiezas a ver las cosas claras y dices, si yo me quedo en este país, yo me voy a frustrar mucho. Y entonces ahí surge la necesidad de encontrar un futuro. Aproveché, me fui a Noruega, ahí a la Universidad de Bergen, que ellos me pagaron los estudios. Cuba no pagó un céntimo, me lo pagó todo Noruega. Y estando ahí en Cuba, en Noruega, los estudios eran por 2 años. Esto es muy curioso, los estudios eran por 2 años y yo dije, bueno, si aquí ya salgo con un título, no descarto volver a dar clases en la Escuela de Cine de Cuba, porque ya tendría un futuro. Y cuando llevaba 1 año, me escribieron de Cuba, de inmigración, para decirme que yo tenía que regresar al año y luego ellos me dejaban volver a Noruega a terminar. Y a mí eso me sonó muy raro. Y entonces resulta que había un estudiante conmigo, también cubano, ahí en Noruega, que estaba estudiando sismología, un estudiante de Santiago de Cuba. Y a él de la Universidad de Oriente le dijeron lo mismo, que fuera al año y luego lo dejaban volver. Él fue al año, nunca le dejaron volver. De esas cosas que la miseria humana, de ya tú estuviste fuera 1 año, y es frustrante porque eso lo pagaba el Estado noruego y eran estudios caros. Y entonces de repente por esas cosas yo decidí, cuando me dijeron a mí, ahora vuelve tú, yo dije, no, yo no vuelvo. Yo vuelvo cuando yo termine, si es que quiero volver. Y entonces me declararon por primera vez desertor, porque me han declarado desertor varias veces. Y entonces, en esa primera vez me prohibieron entrar en Cuba durante 5 años. Entonces yo como ya conocía a directores en España, ya estando en Noruega, yo había vendido mi primer guión en España, había ganado dinero. Dije, pues mi futuro, no me dejan entrar en Cuba, pues me voy a buscar la vida en España. Y así ya me quedé. Mira tú, pero ¿tú puedes entrar a Cuba ahora? O sea... Pues yo no lo sé, me tuvieron, estuve 5 años prohibido, luego en el 2003, por una gestión que se hizo con el Ministerio de Cultura, ya había publicado cosas, ya tenía algunas películas ya, creo que ya tenía 1 o 2 películas, me permitieron regresar. Y luego, en el 2011 o 2012, me volvieron a declarar desertor. Y la última vez que fui a Cuba, que fue en el 2019, porque tenía un proyecto allí para hacer en La Habana una serie de televisión desde España, para rodar ahí una parte en Cuba, me tuvieron media hora esperando en el aeropuerto. Y cuando al final me dejan pasar, le pregunto al guardia, ¿no?, que está ahí en la entrada, pregunto, ¿pero por qué me han tenido media hora? Y me dijo, porque tú eres un desertor. Así directamente me lo dijo. Y tú, bueno, gracias, hasta luego. Pues nada, gracias por dejarme entrar a mi país. Ya. Oye, tú mismo estabas hablando pues de estos contactos que tuviste muy pronto con grandes directores, Mariano Barroso, Alejandro Amenábar, no tan al principio, Manuel Martín Cuenca, Salvador Calvo, grandes directores de cine, has trabajado con ellos. ¿Qué has aprendido de estas experiencias? ¿Y tienes algún nombre por ahí que te falte, que está en tu lista de quiero trabajar con? Bueno, son directores que me han enseñado muchísimo, porque yo los conocí, sobre todo a Mariano Barroso y a Manuel Martín Cuenca, yo los conocí estando de estudiante en la Escuela de Cine de Cuba, ¿no? Y cuando yo llegué a España, con una mochila y $5.000 en el bolsillo, ilegal, a buscarme la vida, y a los primeros que llamé fueron a ellos dos, y me ofrecieron sus casas para quedarme, me ofrecieron su ayuda. Yo estuve en España ilegal durante 3 años, no tenía papeles, pero durante esos 3 años trabajaba como guionista, porque había un
en las declaraciones de Hacienda tú puedes trabajar como no residente. Y entonces yo hacía guiones y declaraba como no residente. O sea, yo he pagado impuestos en este país incluso cuando era ilegal. Exacto, te Entonces, quiero todo. sí, sí, yo, vamos, conmigo se han hinchado. Y entonces, desde ese momento, pues claro, yo me tuve que adaptar a la manera de contar española, porque yo básicamente lo que yo he hecho es cine español. Y entonces, que es muy cercano, ¿no? Pues bueno, mis antepasados vienen de Galicia y es una realidad que enseguida me sentí muy acogido. Y gracias a estos directores que me ayudaron un poco a, primero, entender cómo funciona la industria del cine en España y luego a compartir sus historias conmigo, porque eran historias, en un principio eran historias españolas. Yo siempre pongo o intento poner mi cuota cubana en todo lo que hago, pero eso se lo agradezco mucho y también entender el oficio. Claro. Una cosa es ser estudiante y otra ver cómo funciona la industria de verdad. El trabajo con los actores, porque sobre todo Mariano y Martín Cuenca son probablemente de los dos directores de actores más prestigiosos que hay en España. Y entonces ese trabajo, escribir para actores, es una cosa que a mí me apasiona. Y yo creo que es lo más bonito que tiene este oficio. Porque yo eso lo descubrí, porque cuando tú empiezas como guionista, tú estás centrado solamente en la escritura y no piensas en quién lo va a interpretar. Y de repente cuando empecé a trabajar con Mariano y con Manolo y me empezaron a enseñar un poco cómo trabajaban ellos con los actores, descubrí que se puede escribir para los actores para que ellos sean mejores, Claro. para que queden mejor. Y si ellos quedan mejor, tú sales beneficiado de eso. ¿Entiendes? Entonces, para mí es una obsesión siempre que un actor esté muy cómodo con lo que yo hago. Y eso lo aprendí de ellos. ¿Entiendes? Y yo creo que es lo más bonito del trabajo de escribir para el cine o para la televisión. No perder ese contacto con aquellos que van a hacer que lo tuyo realmente huele. Porque una cosa es escribir el texto y tenerlo en un papel y sobre el papel puede parecer incluso brillante, te puede parecer brillante, pero luego eso hay que llevarlo. Y luego lo que parece brillante se convierte en un texto pesado, solemne, que lo único que hace es crucificar al actor en vez de ayudarlo. Y tú puedes egoístamente echarle la culpa al actor. Y eso es muy egoísta y yo creo que también muy cobarde. Sí. Porque como guionista tú tienes que ser consciente también de cómo trabajar para ese actor que va a hacer que el texto finalmente pueda volar, que es lo que tú necesitas. Porque esto no es literatura. Si fuera literatura, ya depende de la narrativa y punto. Pero aquí tú estás escribiendo para que alguien interprete esas palabras. Claro, tienes que conocer a la persona que le va a dar voz a lo que tú escribes, porque imagínate, eso mismo te iba a preguntar. Has cambiado seguro guiones en dependencia de los actores, tienes que conocerlos, porque si queda mal, después es como que no sé, no yo recuerdo, por ejemplo, uno de los guiones que hice, que fue Los últimos de Filipinas, que había un personaje que era un cura que lo iba a ser un actor. Me habían dicho a un principio que lo iba a ser un actor. Luego ese actor, por X razones, no lo pudo hacer y afortunadamente apareció uno de los grandes actores de este país, que es Carre Lejalde. Y entonces yo dije, no, espérate, si tenemos a Carre Lejalde, yo reescribo ese papel, porque es una cosa que me gusta mucho. Yo he tenido la fortuna de trabajar con muchos de los mejores actores de este país, con Eduardo Fernández, con Javier Cámara, con Javier Gutiérrez, con Luis Tosar, con Carre Lejalde, y entonces con ellos es que me siento como si tuviera un Ferrari. Cuando tienes un actor de esto, o actrices como Nathalie Poza, que de repente, o Carmen Machi, escribir para Carmen Machi o Nathalie Poza, pues es un lujo, porque cuando tienes esos actores o esas actrices, sabes que lo tienes que hacer muy mal para que ese texto no huele. O sea, ya tienes una garantía de partida que para mí es un gustazo y lo disfruto un montón. Es más fácil para ellos. Ya última pregunta, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué tienes entre manos ahora? Pues ahora estoy con una serie para Amazon que, si todo va bien, empezaremos a rodar este verano. Es una serie muy ambiciosa, una serie sobre una familia de traficantes de armas durante la Guerra Fría, en los años 80 en España. Es una serie que recorre varios escenarios. Empieza en el 85, termina con la caída del muro de Berlín y es una historia que me apetece mucho contar. La estoy haciendo con Mariano Barroso
y recorremos sitios como Angola, como Praga, la Checoslovaquia de los años 80, y yo creo que vamos a contar historias que mucha gente ni siquiera sabe que existen. Así que tengo mucha ilusión con ese proyecto. ¿Esto cuándo va a salir? Esto empezamos a rodar este verano. Ah, bueno, entonces hay que estar muy pendientes de esa serie. Desde Diario de Cuba te deseamos el mayor de los éxitos, seguro lo vas a tener. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos mantenemos en contacto. Perfecto, gracias, un placer. Gracias.